Según la ALS Association, la esclerosis lateral amiotrófica, o más conocida por sus siglas ELA, se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Estas motoneuronas van del cerebro a la médula espinal y de la médula espinal a los músculos de todo el cuerpo. Con el tiempo, la degeneración de estas neuronas ocasiona su muerte, lo que genera una debilidad muscular que avanza amenazando gravemente la autonomía motora del paciente, comenzando a tener ciertos problemas en funciones básicas como caminar, tragar, hablar o levantarse de la cama. Algunos pacientes en etapas finales de la enfermedad pueden quedar totalmente paralizados. La ciencia aún no ha logrado establecer la secuencia que origina el ELA, sin embargo, se están demostrando que la ELA es una enfermedad que responde a una combinación de factores genéticos y no genéticos, como por ejemplo el medio ambiente y las condiciones médicas. Gracias al apoyo del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, los científicos descubrieron que las mutaciones del gen SOD1 estaban asociadas con algunos casos de ELA familiar, aunque no se tiene claro cómo estas mutaciones en el gen causan degeneración de las neuronas motoras. Aún existen indicios sobre que este gen involucrado produce una proteína mutante que podría volverse tóxico. Desde ese entonces se han identificado más de 20 genes relacionados con ELA familiar. En cuanto a los factores no genéticos, diferentes estudios epidemiológicos apuntan que la exposición a pesticidas, a metales y a algunos contaminantes atmosféricos podrían incrementar el riesgo de padecer ELA. También existe evidencia de la existencia de algunas agrupaciones geográficas de casos de ELA, específicamente en zonas del Océano Pacífico como la isla de Guam, asociados a estos factores ambientales. La fisiopatología implica varios procesos complejos que incluyen la degeneración progresiva de las motoneuronas tanto superiores como inferiores, lo cual genera la denervación de las fibras musculares y conjuntamente la atrofia muscular, la debilidad y la parálisis. Se cree también que la acumulación de proteínas anormales, como la proteína TDP43, en las motoneuronas puede afectar el progreso de esta enfermedad debido a la formación de agregados tóxicos que interfieren en el funcionamiento normal de las neuronas. Al afectar este funcionamiento normal, se genera una pérdida de comunicación entre las neuronas motoras y las células de soporte. Debido a esta pérdida de comunicación, se va generando un deterioro progresivo de las motoneuronas y la pérdida de transmitir señales a los músculos. También se puede observar que factores inflamatorios y disfunciones del sistema inmunológico juegan un papel muy importante en la progresión de esta enfermedad. Los primeros síntomas de la ELA a menudo incluyen una mayor debilidad muscular, especialmente en miembros superiores y miembros inferiores, además en el habla, en la acción de tragar o en la respiración. Otros síntomas son los movimientos musculares anormales y calambres musculares, especialmente en manos y pies, y la pérdida de reflejos en estos. Otro síntoma es la atrofia muscular, cuando los músculos dejan de recibir los mensajes de las neuronas motoras que requieren para funcionar. Esto hace que las extremidades empiecen a ver mucho más delgadas a medida que la atrofia muscular va avanzando. Y ya en casos mucho más avanzados, la falta de aliento y dificultad para respirar. Ahora bien, el botulismo. El botulismo es una afección poco frecuente. Entiéndase que va a ser una intoxicación de la persona. Esta intoxicación va a atacar a nervios del organismo, los cuales van a poner en riesgo la vida de las personas. Debido a que es una intoxicación, esto se da por una contaminación de los alimentos o una herida, en donde la bacteria Clostridium botulinum va a activar una toxina, la cual va a generar el botulismo. Bien, las causas del botulismo sean por los alimentos y sean en bebés o en gestantes. Entiéndase que en alimentos es una intoxicación, como ya se había mencionado, donde varios estudios arrojan que alimentos como son el cerdo, la riat, carne de Arabia Saudita, alimentos enlatados, hongos y vegetales tienen el hongo de Clostridium botulinum, lo cual genera dicha enfermedad. Por otro lado, tenemos en heridas y en gestantes, en donde se entiende que por lesiones, quemaduras, heridas, entre otras cosas, se va a exponer el sistema y se va a poder contagiar o se va a poder contraer la bacteria Clostridium botulinum. Esto no es muy común. Sin embargo, también se puede dar en gestantes o en recién nacidos, en donde la madre gestante va a contraer dicho bacteria y este se va a dar a través del cordón umbilical al gestante. Esto a través de la microbiota, y cual va a desarrollarse en el colon y va a producir las esporas de esta bacteria. Ahora bien, en su fisiopatología tenemos en cuenta que la toxina botulínica va a ser una metalproteinasa y va a ser una neurotoxina que va a actuar en la unión de las partes neuromusculares, entendiendo que cuando se haga la sinapsis va a bloquear la liberación de acetilcolina.
va a inhibir el complejo de proteínas SNARE. Esto va a generar una parálisis plácida. Entiéndase que la persona va a dejar de tener cierta conexión con los músculos y esto será una parálisis. Esto se dará a través de la toxina A, B, E, F, G y H de la bacteria Clostridium botulinum, en donde generará de igual manera la toxina botulínica. Ahora bien, como se había dicho anteriormente, la bacteria Clostridium botulínico va a liberar una toxina botulínica. Esto es tan potente que con un microlitro puede llegar a causar tu muerte. En donde, como anteriormente se había nombrado, va a inhibir un complejo de proteínas. Esto va a bloquear una exocitosis en la sinapsis, lo cual va a generar una patología presináptica, entendiendo que va a afectar al sistema nervioso periférico y al sistema nervioso autónomo. Esta bacteria, además de contar con inhibir el complejo de proteínas, va a generar una parálisis en los músculos, en donde va a iniciar directamente con las extremidades y luego va a generar casos mucho más graves en pares craneales. Normalmente los síntomas van a verse en alrededor de las primeras 48 horas. Ahora bien, como se había dicho anteriormente, va a generarse una parálisis simétrica de los pares craneales, además de una parálisis descendente de los bilatares. ¿En dónde? Quiere decir esto que en primer lugar se va a ver una visión borrosa del paciente y luego de esto va a generar una parálisis en extremidades, luego de esto en ciertos casos en la visión, luego va a generar una frecuencia cardíaca mucho más lenta, la persona va a tener dificultades al respirar debido a la parálisis, va a afectar el diafragma, la glotis, entendiendo que este va a afectar a los músculos y puede generar la muerte si no es tratado adecuadamente, en donde la persona, además de esto, todavía es consciente de su estado, no le va a producir fiebre, entonces no es una patología fácil de detectar, por lo que se estima que el paciente si empieza a generar un déficit en la visión o empieza a tener una parálisis mínima, bien sea en un dedo o en una extremidad, se acuda a un médico. Etimológicamente, la palabra miastenia proviene de las palabras griega mio y astenia, que significa músculo y fatiga. La palabra gravis, que tiene origen latino, significa grave, así como su nombre lo indica, significa fatiga muscular grave. Entre sus características tenemos que la miastenia gravis es una enfermedad crónica neuromuscular autoinmune, en la que los impulsos nerviosos no pueden transmitirse adecuadamente desde el nervio hacia el músculo. Los responsables de esto son los anticuerpos dirigidos en contra de los receptores del músculo. Esto se caracteriza por representar debilidad muscular y fatiga en distintos grupos musculares, como por ejemplo en el ojo y la boca. Causas de la miastenia gravis. Estudios recientes han demostrado la presencia de interacción de factores genéticos y ambientales en la miastenia gravis, dándole un carácter de multifactorialidad, es decir, que tiene varios factores. Estos pacientes en la conexión neuromuscular tienen un número reducido de receptores de acetilcolina en sus músculos, lo cual es una especie de puerta necesaria para la transmisión del impulso. Por último, 3 de cada 4 personas con miastenia gravis padecen de una alteración en el timo, la zona del tórax situada entre los dos pulmones. Recordemos que el timo es un órgano que desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema inmunitario durante la etapa fetal. Sus células forman parte del sistema inmunitario normal del cuerpo. Entonces, esta alteración puede tratarse de un crecimiento exagerado del mismo, que se conoce como hiperplasia, o de la presencia de un tumor, timoma, generalmente benigno. Normalmente, uno de los primeros síntomas en la miastenia gravis es la diplopia, que significa visión doble. Cuando la diplopia desaparece, empieza a generarse el párpado caído. A esto le sigue, como hemos visto, la miastenia gravis afecta a los músculos, entonces a esto le sigue la debilidad muscular. Esta se produce en diferentes zonas del cuerpo. Entre esas está la debilidad progresiva de los músculos masticatorios, esto aumenta clásicamente con las comidas, debilidad de los músculos faciales y de la lengua, esto agrega mayor dificultad a comer, la debilidad de la musculatura vulvar, debilidad de los músculos del cuello, esto casi siempre es tardío y afecta a los extensores, debilidad de la musculatura de los hombros, se evidencia cuando el paciente no puede levantar sus brazos por encima de los hombros. La debilidad en la cintura pélvica expresa dificultad para subir escaleras y también debilidad en los músculos respiratorios. Esto puede ir desde la disnea de esfuerzo hasta la insuficiencia aguda en los casos más graves. Y por último, el estrabismo.
La miastenia gravis es un trastorno autoinmunitario de la unión neuromuscular mediada por autoanticuerpos, específicamente contra el receptor nicotínico de acetilcolina o contra proteínas vecinas implicadas en la agrupación de acetilcolina. Debido a que estos anticuerpos son específicos para los receptores de acetilcolina nicotínicos, el corazón, el pulmón y el sistema digestivo no se ven afectados, dado que estos receptores son muscarinos. Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina activan el complemento. Esto causa la pérdida de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. En contraste, los anticuerpos contra la quinasa específica del músculo no activan el complemento, sino que reducen la densidad de los receptores de acetilcolina y alteran su alineación en la capa terminal. En esta forma, la miastenia gravis presenta características clínicas distintas, como la debilidad vulvar prominente y atrofia muscular. La polimiositis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a los músculos esqueléticos, causando debilidad muscular y, en algunos casos, dolor. Es una de las enfermedades del grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Bueno, en cuanto a la causa exacta, no se conoce completamente, pero se cree que es una enfermedad autoinmunitaria. En las enfermedades autoinmunitarias, el sistema inmunológico, que normalmente protege al cuerpo de infecciones y enfermedades, ataca por error sus propios tejidos. Fisiopatología. La polimiositis es mediada principalmente por linfocitos, que son células del sistema inmunológico responsables de destruir células infectadas por virus o células cancerosas. Estos linfocitos reconocen erróneamente a las células musculares como objetivos a atacar. Los linfocitos infiltrados en el tejido muscular se activan y comienzan a atacar las fibras musculares. Se observa una infiltración de células inflamatorias en los fascículos musculares que incluyen no solo linfocitos, sino también macrófagos y otras células inmunitarias. Los linfocitos liberan perforina y granzimas, que son proteínas que dañan y destruyen las células musculares. Este ataque causa necrosis y atrofia de las fibras musculares, lo que lleva a la debilidad muscular característica de esta enfermedad. Por último, síntomas. El primero es la debilidad muscular. Es generalmente simétrica y afecta a los músculos proximales, es decir, aquellos cercanos al tronco del cuerpo, como los músculos de los hombros, la parte superior de los brazos, las caderas y los muslos. El segundo es el dolor muscular. Algunos pacientes también pueden experimentar dolor o sensibilidad en los músculos afectados. El tercero es la fatiga, que se asocia con la falta de energía. El cuarto es la disfagia, que es la dificultad para tragar. Puede ocurrir si los músculos de la garganta están afectados, lo que dificulta la deglución y puede aumentar el riesgo de aspiración y neumonía. Y el quinto son problemas respiratorios. En casos avanzados, si los músculos respiratorios están comprometidos, los pacientes pueden experimentar dificultad para respirar. La enfermedad que decidimos escoger fue el ELA, y en base a esta empezamos a buscar artículos relacionados a su tratamiento. Encontramos varios, sin embargo, este artículo, ELA-NET, una red de atención ligera y eficiente para la segmentación de lesiones cutáneas, nos llamó mucho más la atención debido a la implementación de inteligencia artificial. Ahora bien, debemos tener en cuenta que paralela se han creado diferentes dispositivos. Por parte de la ingeniería biomédica se ha apostado por el uso de inteligencia artificial, en donde se va a utilizar el ELANET, el cual va a procurar identificar los segmentos de lesión cutáneas en un número extremadamente bajo de parámetros. ¿Qué quiere decir esto? En la programación nosotros tenemos un límite de parámetros, lo cual lo hace con un mayor costo, con un menor costo, en donde actualmente este tipo de formas de detectar el ELA con imágenes diagnósticas y con diferentes software es muy costoso, lo cual propone el ELANET usar dispositivos de inteligencia artificial mucho más económicos para poder detectar este mismo a través de un backend y un frontend de los servidores, en el cual se busca que la inteligencia artificial, la CGN o Graphs Seconds Neural Networks, ejecute directamente y a través de la imagen diagnóstica puede identificar en la sección de las lesiones cutáneas cuál es el ELA, qué tipo de ELA es, en qué estado está, qué puede presentar el paciente. Esto a través de una predicción, no con un diagnóstico, sino con una predicción de lo que está pasando y puede pasar. Otro punto importante acerca de esta sección de experimentación en el artículo fue el diseño que se realizó del BRM para integrarlo perfectamente en el modelo, capturando de manera exhaustiva la información de características a través de mecanismos de atención, mejorando así pues la precisión de la segmentación del modelo.
Tercera, construcción de un modelo de fusión de atención multiescala que combina flujos de salida de diferentes escalas, resolviendo eficazmente la pérdida de información causada por operaciones de muestreo descendente y obteniendo información contextual global. La cuarta contribución consiste en la realización de experimentos extensos en 3 conjuntos de datos públicos, ISIC 2016, 2017 y 2018, logrando un rendimiento de vanguardia y alcanzando un excelente equilibrio entre precisión y ligereza.